Bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando. Continuamos con nuestra serie de preguntas bíblicas, libro por libro. Hoy llegamos a la carta de Pablo a los romanos. Recuerda que son 30 preguntas y tienes 5 segundos para responder cada pregunta. Comencemos. Primera pregunta. ¿Cuántos capítulos componen la carta del apóstol Pablo a los romanos? Muy bien, 16 capítulos componen esta profunda y maravillosa carta que te invito a que la leas. Segunda pregunta, ¿por qué esta carta se llama así? Carta a los romanos. Pues es la carta que el apóstol Pablo escribió a los cristianos en Roma, por eso se llama así, carta de Pablo a los romanos. Siguiente pregunta, ¿por qué el apóstol Pablo no se avergonzaba del evangelio? Dijo, no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Romanos capítulo 1, versículo 16, cuarta pregunta. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las antes que al Creador. Honrando y dando culto a las criaturas, muy bien, antes que al Creador. Romanos 1, 25. Vamos con la quinta pregunta. ¿Quiénes serán justificados ante Dios? ¿Los oidores o los hacedores de la ley? Creo que la respuesta es evidente. Muy bien, los hacedores, lo dice Romanos capítulo 2, versículo 13. Vamos con la sexta pregunta. Pablo escribió que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de... Por causa de vosotros. Romanos capítulo 2, versículo 24. Séptima pregunta. ¿Cuál era la práctica judía que el apóstol Pablo vino a cuestionar? Claro que sí, la circuncisión, porque lo hacían solo exteriormente y no la del corazón. Romanos 3, del 1 al 8, vamos con la pregunta 8 precisamente. Según Pablo a los romanos, ¿cuántos justos hay entre los hombres? A ver, ¿tienes un número? Pues la respuesta es ni uno. Romanos 3, 11 dice que entre los hombres no hay ni uno justo, solamente el Señor. Pregunta número 9. ¿Cuál persona del Antiguo Testamento creyó a Dios y le fue contado por justicia? Pues Pablo escribe a los romanos que Abraham creyó y le fue contado por justicia. En Romanos capítulo 4, versículo número 8. Siguiente pregunta. ¿A través de Cristo qué hemos recibido entre nosotros y el Padre Celestial? Hemos recibido reconciliación con el Padre. Romanos 5, 11. Pregunta número 11 precisamente. Según Pablo a los romanos, ¿a través de quién entró el pecado al mundo? Pues Pablo lo escribe claramente a través de Adán. Romanos 5, versículos 12 al 14, pregunta 12. Según Pablo, nosotros en Cristo Jesús estamos muertos ¿a qué? Estamos muertos al pecado, claro que sí. Romanos 6, del 1 al 14. Qué carta tan profunda, ¿cierto? Pregunta 13. Pablo escribió, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la... Vean, con pista y todo, con adelanto y todo. Vamos a ver, siervos de la... Muy bien, justicia. Romanos 6, 18. Pregunta número 14. Pablo no entendía lo que hacía porque no hacía lo que quería, sino lo que... Dice, no hago lo que quiero, sino termino haciendo lo que aborrezco, lo que aborrecía. Romanos 7, del 15 al 16. Vamos por la mitad, pregunta 15. Si Pablo decía que la ley era espiritual, entonces, ¿qué era él?
Pues Pablo dijo, la ley es espiritual, en cambio yo soy carnal, vendido al pecado. Romanos 7:14, pregunta 16. Los que están en Cristo Jesús no andan según la carne, sino ¿según qué? Sino según, muy bien, el Espíritu. ¿Cuántos andan en el Espíritu? Y digan amén. Romanos 8:1, pregunta 17. ¿Qué sucede con todas las cosas para aquellas personas que aman a Dios? Pues dice la palabra que a los que amamos a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Romanos 8:28, pregunta 18. Antes en todas estas cosas somos más que por medio de aquel que nos amó. ¿Qué palabra falta? En todas estas cosas somos más que vencedores, muy bien, por medio de aquel que nos amó. Romanos capítulo 8, versículo 37, pregunta 19. Según Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Pues déjame decirte que absolutamente nada ni nadie. Romanos 8, 38 al 39. Me encantó ese capítulo 8. Pregunta 20. ¿Cómo se les decía a aquellas personas que no eran judías? Pues Pablo y en general los judíos le llamaban gentiles a la gente no judía. Romanos 9, versículo 30. Pregunta 21. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para... Muy bien, se confiesa para salvación. Romanos capítulo 10, versículo número 10, pregunta 22. ¿A quién se refiere Pablo cuando dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas? Obviamente tenía que referirse a nuestro Señor Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Romanos 11, 36, pregunta 23. ¿Cuál es la verdadera alabanza y el verdadero culto que debemos presentar a Dios? Pues Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos como verdadero culto al Señor. Romanos 12, versículo 1, pregunta 24. ¿Qué es aquello que no debemos tomar por nosotros mismos, sino que le compete solo a Dios? Pues el Señor es claro, dice, mía es la venganza. Él es el que se encarga, no nosotros. Romanos 12, 19, pregunta 25. ¿A quiénes nos debemos someter ya que fueron establecidas por Dios? Pues dice Pablo a los romanos, debemos someternos a las autoridades superiores porque fueron establecidas por Dios. Romanos 13:1, ahí lo puedes leer, pregunta 26. ¿A quién debemos recibir y apoyarlo en lugar de cuestionarlo y señalarlo? Muy bien, al débil en la fe. Romanos capítulo 14, lo menciona. Pregunta 27. ¿Cuál es el país europeo que Pablo menciona en esta carta? Pues Pablo menciona explícitamente su deseo de ir a España, pasar por ahí, luego ir a Roma. Romanos 15, 24, pregunta 28. ¿Qué fue lo que le pidió Pablo a los romanos que hicieran por él? Pues Pablo le pidió a los hermanos en Roma que oraran por él. Romanos 15, 30. Penúltima pregunta, pregunta 29. Finalizando la carta, Pablo envía saludos por parte de su colaborador. ¿Quién será? Muy bien, envía saludos por parte de Timoteo, Romanos 16, 21. Y vamos con la última pregunta. ¿Con cuál palabra termina el apóstol Pablo su carta a los romanos? De hecho, es la palabra con la que terminan casi todos los libros del Nuevo Testamento. La palabra amén, Romanos 16, 27. Y así termina también este cuestionario. Recuerda que vamos con una pregunta bonus.
Esta pregunta la respondes en los comentarios, así que anímate y participa. Nos encanta leer tu respuesta. Dice así: completa. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la... Ya puedes responder. Recuerda también que tenemos este canal de YouTube llamado Cristo al Comando Kids con contenido para niños. 100% bíblico, 100% cristiano, con muchas aventuras, juegos, preguntas bíblicas, biblioanimados y mucho más. Cristo al Comando Kids. Si este video fue de bendición para ti, no olvides darle me gusta, por favor, comentar, responder la pregunta bonus, pero sobre todo compartir con todas las personas que conozcas. No te toma mucho tiempo y así llegamos a mucha gente con la poderosa palabra de Dios. Cristo al Comando.